En este corto hablaremos de la relación de la educación y el Estado desde el Antiguo Egipto hasta Roma. La educación, por un lado, es una influencia intencional y sistemática sobre la persona con el propósito de formarlo o desarrollarlo, pero también significa la acción general, difusa, de una sociedad sobre las generaciones jóvenes con el fin de conservar y transmitir su existencia colectiva. La educación es una parte esencial de la vida del humano y ha existido desde que hay seres humanos sobre la Tierra. Por otra parte, el Estado es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. La organización política del Antiguo Egipto estaba formada por el poder absoluto de los faraones, en los que se encarnaba el Estado. Poseían gran poder y riqueza, por lo que sus tumbas eran pirámides. Junto al rey estaban los escribas, que administraban el país y lo elevaron en prosperidad. Estaban también los sacerdotes, el ejército, que era compuesto en mayor parte por campesinos y extranjeros, y la población trabajadora, labradores, comerciantes y obreros, quienes apenas tenían derechos políticos. El individuo como tal en general era apenas reconocido en Egipto. Todo estaba subordinado al Estado y el factor decisivo en esta cultura es el religioso. Por eso, la educación estaba ligada estrechamente a la religión y la cultura. La primera educación la recibían los niños en las familias y estaban sometidos a una rigurosa obediencia y disciplina. A los 6 o 7 años los niños asistían a las escuelas, que al principio eran solo para los hijos de las clases superiores, pero luego se dividieron en las escuelas elementales para el pueblo y las escuelas eruditas para los hijos de los funcionarios del Estado. La instrucción más importante se daba en las escuelas superiores, que estaban en los templos. Asistían los que se preparaban para los cargos de escribas y otras funciones del Estado. Estaban abiertas a todos, pero la mayoría eran los hijos de los que pertenecían a estratos sociales superiores. Se enseñaban técnicas y artes necesarias para la vida del país, así como las escrituras hierática y jeroglífica, además de técnicas de la astronomía, matemáticas, agricultura, música, poesía, danza, artes plásticas, arquitectura, pintura y escultura. El pueblo hebreo era diferente. El pueblo hebreo fue teocrático, ya que estuvo gobernado por patriarcas, sacerdotes, rabinos y profetas. El territorio ocupado por este pueblo era de escaso tamaño y le ha hecho ser conquistado y destruido repetidas veces por diferentes pueblos. Tuvieron varias etapas en cuanto a educación. Antes del destierro en Egipto, la educación era doméstica, llevada a cabo por el padre, la disciplina era rigurosa y llegaba a ser cruel. Pero a la vuelta del destierro de Egipto, el pueblo cambia y su educación también. Pasan a tener un jefe medio religioso, medio político, que es Moisés. Tienen un libro y una ley que obedecer. La educación se orienta por el Decálogo, que es este libro de la ley. Lo aprenden y lo transmiten a las generaciones jóvenes. El contacto con la civilización egipcia los vuelve más sensibles a la cultura y se supone que en esta época comienzan a emplear la escritura, pero no se tiene evidencia de la existencia de escuelas en esta época. A la vuelta del cautiverio en Babilonia se desarrolla una educación de carácter superior para la preparación de peritos de leyes y peritos en escritura, para la interpretación jurídica y religiosa de los libros sagrados, dando lugar a la formación de rabinos. Estos son después los maestros o profesores de este pueblo. Se crean escuelas especiales para aquellos en relación con los sanedrines y sinagogas. Solo recién en el siglo I después de Cristo comienzan a crearse escuelas elementales. Pasando a la educación griega, Grecia estaba dividida en diversos estados-ciudades. Los más conocidos eran Esparta y Atenas. En la educación espartana, pasada la época heroica y luego de que guerrean los estados-ciudades griegos y logran un gran desarrollo a costa de las organizaciones feudales de esa época, surge una organización política nueva en la que intervienen todos los ciudadanos libres y con ella un nuevo tipo de vida, cultura y educación. Esparta desarrolla la formación de cuerpos de infantería en orden cerrado para el combate. Los ciudadanos, que eran minoría, estaban sometidos incondicionalmente al Estado y sus autoridades. No podían tener relación con el exterior y en toda su vida se hallaban al servicio del Estado. Pero esta educación, la educación espartana, era también deportiva y musical. Los espartanos sobresalían en la música y la danza. Pero de todas formas, Esparta priorizó las necesidades militares y renunció a la participación en los Juegos Olímpicos y a las artes. La educación espartana clásica del siglo IV a.C., en que triunfa Esparta sobre Atenas, estaba totalmente en manos del Estado. Hasta los 7 años, el Estado delega la crianza del niño en la familia
y a partir de esta edad hasta los 20 la educación la realiza directamente el mismo Estado. Todo estaba subordinado a la instrucción militar y a ella se dirigían todas las pruebas y los ejercicios. No existían escuelas propiamente dichas, sino campamentos. Atenas pasó por las mismas fases de desarrollo que Esparta, pero mientras esta quedó detenida en la fase guerrera y autoritaria, Atenas llegó al estado de la vida política democrática. La polis, la ciudad, es el centro de esta cultura. Mientras que en Esparta los hombres viven en las aldeas y campamentos, en Atenas surge la vida urbana. Es el lugar de educación cívica y espiritual. En la primera parte de su cultura, en la educación antigua, Atenas no tiene una organización educativa propia, pero posee una institución que estimula las actividades educativas. La educación era más un asunto social que estatal y se recibía en diversas formas, pero en primer lugar, como en todas partes, en la familia. En el siglo V, la sociedad y la cultura ateniense sufren un cambio aún más radical que el anterior, que da origen a la llamada educación nueva. Los cambios más profundos se experimentaron en la educación de la juventud. La mayor complejidad de la vida política y social hizo necesaria una mayor preparación para esta, sobre todo para la intervención en las asambleas. Así surgió un tipo de profesores, los sofistas. Los sofistas desarrollaron su actividad docente como profesores ambulantes en la segunda mitad del siglo V a.C., en el momento de la gran transformación social y política de Atenas. Se sustituyó el régimen aristocrático por el democrático. Entonces surge la formación de minorías directoras de la polis de entre la masa de los hombres libres. Esto a su vez exigía una preparación, una educación más alta, más intelectual que la tradicional de la música y la gimnástica. Los sofistas, sin conexión entre sí, perseguían sin embargo la misma finalidad: la educación para la vida pública, la formación del político, del orador. Más que científicos o filósofos originales, los sofistas son ante todo profesores y su influencia fue considerable en la cultura y la educación de su tiempo. En Roma, la educación no dista mucho de esto, ya que era impartida también por los padres. Primeramente, la educación era privada o particular y después pasó a ser pública. El Estado interviene como inspector, pero después se hace legislador y director. Y como los romanos eran una civilización bastante política, también eran instruidos en la retórica con un fin político. Concluimos entonces que en estas épocas el Estado tenía una gran e importante influencia en la educación, en algunas incluso completo control. Otra cosa que tienen en común en este ámbito es que enseñaban siempre para mantener un orden, ya sea político o religioso, y aunque aprendían diferentes tipos de conocimientos, lo que priorizaron fue la instrucción para ocupar cargos en el Estado o cargos que favorecen al Estado. Y si bien la educación era para todos, los de los estratos sociales más altos eran los que más privilegios poseían respecto a la educación, pudiendo entonces acceder a otros conocimientos como poesía o filosofía, que eran consideradas intelectualmente superiores y teniendo así más posibilidades de poseer cargos importantes.